previsto de la jornada de hoy. Ahora nos va a hablar el profesor don José Peña González. Seré muy breve porque lo importante no es lo que yo diga, sino lo que él nos va a exponer. Resumiendo mucho, diré que es doctor en Ciencias Políticas, doctor en Historia, doctor en Ciencias de la Información y doctor en Derecho, los 4 doctorados con la calificación de sobresaliente cum laude. Es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad San Pablo, CEU, ya jubilado, donde fue también vicerrector de alumnos y director del Instituto de Humanidades. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la Real Academia de la Historia, académico supernumerario de la Real Academia de Córdoba, consejero numerario del Instituto Español de Ciencias Históricas y Jurídicas, y su labor investigadora la resumiré diciendo que es autor de, si no he hecho mal la estadística, 27 libros, donde trata de derecho político, derecho constitucional. Ha estudiado profundamente figuras como don Manuel Azaña, Alcalá Zamora, don Juan Valera, Alejandro Lerroux, Nicolás María Rivero, Menéndez Pelayo, entre otros. Y autor finalmente de más de 250 artículos en revistas o en obras colectivas. Sin más, pues le cedo la palabra al profesor, que es lo importante. Buenas tardes, ya casi buenas tardes a todos. Gracias por... Buenas tardes a todos, gracias a los asistentes por su compañía, gracias al organizador de este acto, de este seminario, congreso sobre don Guillermo de Osma, gracias al Instituto por su hospitalidad y, en último lugar, pero primero en mi agradecimiento, a las muy amables y cordiales palabras de presentación de don Rafael García Serrano. Miren, tengo que empezar confesándoles que cuando se me invitó a participar en este acto, mi conocimiento sobre don Guillermo Joaquín de Osma y Escull era mínimo. Era lo normal, sabía que había sido ministro, que había sido maurista, que había sido académico, pero la verdad es que poco más. Lógicamente, cuando a uno le invitan a participar en un acto, debe profundizar en el personaje. Máxime en un personaje de tantos matices, tan poliédrico como he podido comprobar que es don Guillermo de Osma. El problema que yo me planteaba era cómo afrontaba a don Guillermo de Osma. Es decir, desde el punto de vista metodológico, historiográfico, ¿seguía la línea de la teoría de la estructura histórica de nuestro Maraval o Lévi-Strauss, el famoso debate en Radio France 2? Es decir, esa suma de hechos históricos de la vida de un hombre que en cada uno de ellos es aisladamente considerado muy importante, pero que luego cuando los conectas entre sí te dan una visión mucho más completa del tema, aunque a cambio de ir difuminando la figura del personaje. O por el contrario, optaba por la teoría puesta en marcha por la dogmática alemana de un modo muy especial por Wilhelm Dilthey y por Max Weber, luego seguida por grandes economistas como Pareto o Gaetano Mosca, de la teoría de las élites. Me encontré más a gusto con la teoría de las élites. Es decir, aquella teoría expuesta brillantísimamente por Max Weber, sobre todo en su primer volumen de Economía y Sociedad, donde sitúa al personaje explicando su situación como posición de poder. Una élite es aquellas personas que tienen una posición predominante debida a varias cuestiones. Por eso Max Weber es el que habla de élites de valor, de élites de función, de élites de representación. Y resulta
que estudiando la obra de don Guillermo de Osma me encuentro con que está perfectamente, es el perfil de las tres élites posibles. Por lo tanto, sobre ese esquema es sobre el que yo voy a hablar durante unos minutos, sobre este personaje que es verdaderamente apasionante y lamentablemente no muy conocido. Es una élite de valor. ¿Qué es una élite de valor? Aquellas posiciones predominantes de poder que tenemos porque la hemos heredado de nuestros antepasados. Y resulta que don Guillermo es que los reúne al completo. Es hijo de un diplomático peruano en Washington, que luego contrae matrimonio en La Habana con una ilustre dama de la época, que pertenece a la Casa de Vista Florida. Por supuesto, todos los Osma van a depender de esa brillantísima actuación de José Joaquín de Osma y Ramírez de Arellano, sobre todo cuando contrae matrimonio con la marquesa de la Puente de Santiago. Porque de ese matrimonio va a surgir un poco el núcleo central del poder de los Osmas en España. Casi todos ellos tienen su origen en la riqueza que supone la Casa de Popayán. El hecho de que muchos de ellos, don Joaquín será representante diplomático del Perú en la Corte de España. Después de su matrimonio va a tener 3 hijas, las cuales se imbrican directamente en la nobleza española. La mayor, Blanca Rosa, va a estar en la casa de Medinaceli, a través de Arión. La segunda, Ana, en la casa de Valencia, a través de Alcalá Galiano. Por cierto, un Alcalá Galiano que es descendiente de esa gran figura, don Antonio Alcalá Galiano y Villacero, al que la London School londinense, el año 29, le crea una cátedra de literatura comparada europea, expresamente para un español como don Antonio. Y en tercer lugar, Joaquina. Joaquina va a ser la duquesa viuda de Cánovas del Castillo. Un título que casi estuvo a punto de no conocer, lo cual explica algunas de las cosas que los historiadores han planteado respecto a las relaciones de doña María Cristina con don Antonio Cánovas del Castillo. El título, don Antonio es asesinado, como ustedes saben, en el año 1897, pero el título se le otorga a doña Joaquina en julio del 1901 y ella muere un mes más tarde. Al morir sin descendencia, ese título se va a integrar también en el heredero de la hija mayor de Blanca Rosa, con lo cual el ducado con Grandeza de España está también en la casa de los Medinaceli. Pero por si faltaba poco, él va a contraer matrimonio con uno de los títulos más antiguos de la aristocracia española, concedido a un súbdito portugués por parte de Enrique III el Doliente, que es el condado de Valencia. ¿Por qué digo todo esto? Porque le sobraban méritos más que suficientes para formar parte de esa élite de poder que en principio le deben todo a lo que han hecho sus antepasados. Y él se procuraría que lo que habían hecho sus antepasados sería recogido con toda dignidad y además aumentado y corregido. Por si faltaba poco, como les digo, ese ambiente es el que va a permitir que este chico haga el entonces más brillante reconocido bachillerato de Europa, que era el francés, y después que estudie en Oxford. Estudiar en Oxford va a ser algo condicionante de los comportamientos políticos de don Guillermo Joaquín de Osma. Luego lo veremos. Sobre todo va a marcar estrechamente su relación con la vida política española. La segunda característica de la élite de las que hablaba más Weber es élite de función. Es decir, aquella posición que yo tengo porque me la he ganado a pulso. Es mi obra, no es ya lo que he heredado de mis antepasados. Es lo que yo he sido capaz de hacer. ¿Y qué ha sido capaz de hacer? Pues muy pronto incorporarse a la carrera diplomática. Aquí se ha dicho, todos los datos biográficos que yo estoy meramente exponiendo han sido perfectamente expuestos por su descendiente y lo de Oxford por Marina. Él va a ser un poco tiempo miembro de la carrera diplomática,
pero más tarde va a ser lo que a él le gusta ser: estudioso, arqueólogo, investigador, escritor, y eso lógicamente le lleva al receptáculo natural de la inteligencia, le lleva a las academias. El año 1906, la Academia de Ciencias Morales y Políticas va lógicamente a nombrarle numerario con la medalla 28. Va a suceder a uno de los más grandes ascendistas españoles, García de Barzarayana. Y curiosamente, el discurso de ingreso va a ser, y esto también tiene una connotación política evidente, sobre el proteccionismo arancelario. Y a ese discurso de ingreso, que es lo que había, el proteccionismo, es lo que política y económicamente había dividido en España a liberales y conservadores, ese discurso lo va a contestar ni más ni menos que don Gumersindo de Azcárate. Pero es que don Gumersindo es el heredero natural de don Francisco Giner de los Ríos. Es que estamos en plenitud de la institución libre de enseñanza. La presidencia de la Academia le corresponde en este momento a don Antonio Aguilar Correa, marqués de la Vega Armijo, y curiosamente también, porque la vida tiene muchos bucles y da muchas vueltas, el heredero de la medalla 28 va a ser Antonio Goicoechea y Cosculluela. Antonio Goicoechea y Cosculluela es el heredero de la medalla 28 en la Academia de Morales y Políticas y es también el heredero del distrito de Monforte, donde Maura ha colocado el año 1891 al señor Osma, a don Guillermo de Osma. El año 9, la Academia de Bellas Artes, que hubiera sido su primer destino, le nombra académico también, y don Guillermo se centra ya, cuando abandona la política directa de primer nivel, que va a ser el año 9, cuando abandona esa política va a recluirse prácticamente en la Academia de Bellas Artes hasta que ya llegue el año 16, que es cuando se ha comentado aquí, crea esa extraordinaria institución que es el Instituto de Valencia de Don Juan. Bien, ¿y la élite de representación? ¿Eso qué es? Esa es esa posición de poder a la que accedemos en virtud de la democracia parlamentaria. Eso lo ha vivido y lo conoce muy a fondo el señor Osma, porque en su etapa Oxford va a saber de un movimiento que se da en esa universidad, en gran parte impulsado por Stuart Mill, que por esta fecha va a publicar su famoso tratado sobre la libertad y que va a provocar lo que se llama el Círculo Liberal de Oxford. El Círculo Liberal de Oxford es Thomas Hill Green, que entienden con Stuart Mill que ese liberalismo exacerbado que ha llegado el capitalismo británico hay que matizarlo. Las denuncias de Charles Dickens están ahí, sabemos a lo que está dando lugar, por lo tanto eso hay que devolverle al liberalismo sus raíces morales, porque el liberalismo arranca ni más ni menos que de Manuel Kant. Y eso va a estar muy presente en la vida de don Guillermo de Osma. Y va a tener efectos políticos inmediatos, como luego demostraré. ¿Por qué va a estar tan presente? Pues va a estar tan presente por la sencilla razón de que cuando su amigo don Antonio Maura le reclama para que colabore con él, Guillermo de Osma, que es un conservador nato, no tiene inconveniente en colaborar con Maura, que en ese momento es liberal. Maura en ese momento es ministro de ultramar, luego más tarde ministro de Justicia, en un gabinete liberal. Maura es aquel chueta que ha venido a Madrid, porque ha sido víctima de un lobbying increíble en la Universidad Central, porque no sabía hablar español. Sencillamente por eso. Y de todos los alumnos y colegas y compañeros de curso, hay uno que le respeta. Se llama Gamazo. Y más tarde don Antonio se casará con su hermana Constancia. Pero fíjense ustedes lo que es el esfuerzo personal, el talento y la grandeza, que aquel que a duras penas habla unas palabras de castellano, muere siendo presidente de la Real Academia Española.
La mayor parte de los biógrafos de Maura coinciden en señalar que Maura tiene dos íntimos políticos en su vida. Uno va a ser muy paisano, don José Sánchez Guerra. Otro es don Guillermo de Osma. Y cuando Maura accede al poder en una operación que hoy es difícil de entender, el año 1897, como hemos dicho, ha sido asesinado, no ha muerto, don Antonio Cánovas del Castillo. El año 1898 se firma el Tratado de París, que supone la eliminación definitiva de todo el poder español transatlántico. Y el año 1903, Manuel Silvela, el heredero directo de don Antonio Cánovas del Castillo, el mejor orador del Parlamento español después de Salustiano Lózaga, el león del Parlamento, toma una decisión histórica. La jefatura del Partido Conservador Español se la ofrezco a don Antonio Maura. Pero diga, si don Antonio Maura está en las filas liberales, don Antonio Maura acepta esa jefatura y va a formar su primer gobierno de los 5 que tuvo don Antonio, en los cuales contó en los 2 primeros directamente con Osma y en los 3 restantes indirectamente. Don Antonio fue durante 5 veces presidente del Congreso de España y, curiosamente, los 5 gobiernos presididos por Maura no superaron los 5 años. 5 presidencias del gobierno en 5 años. Hubo gobiernos Maura de 3 meses, el del año 19. El primer gobierno Maura es del año 1903. Y naturalmente llama a su íntimo, a Guillermo de Osma. Guillermo de Osma es un hombre que sabe de economía, lo ha estudiado en Oxford, conoce la obra de Fernández Villaverde perfectamente. Fernández Villaverde tenía como regla de oro de la política económica que un político se define si es capaz de terminar el presupuesto sin déficit. Y don Guillermo de Osma, el año 1904, termina el presupuesto español con un superávit de 50 millones de pesetas. Pero es que cuando llega al gobierno de 1907, el gobierno largo, porque dura 2 años, el gobierno largo de 1907, Osma termina el presupuesto con 70 millones de pesetas. Él ha llegado el año 3 sustituyendo a González Besada, un liberal, y él va a llegar el año 7 sustituyendo a Navarro Reverter, otro liberal. Pero él tiene una diferencia con los ministros de Hacienda que le han precedido, y es que tiene en cuenta algo muy importante. El Tratado de París ha supuesto en la vida política española una revolución. No solo que hemos perdido los restos del imperio, es algo más. Es que ha influido en la gobernabilidad de las 2 provincias, las 2 regiones españolas, utilizando terminología de la época, más importante desde el punto de vista económico. La Liga Vizcaína de Productores está detrás de don Guillermo Osma. Son los que han montado toda el ala izquierda del Nervión. Son los que han llevado las piritas de Somosierra a Inglaterra y han traído en flete de retorno gratuito el carbón de Cardiff, ese que está en la obra de Dickens. Pero es que en Barcelona, en Cataluña, el fomento del trabajo nacional está presente en la obra de don Guillermo, porque se ha terminado el mercado americano y hay que proteger el mercado nacional. De ahí esa lucha permanente que va a tener dentro del conservadurismo de Maura, para mantener a toda costa y no darle argumentos de carácter económico a esos movimientos que están empezando a surgir en Cataluña sobre el independentismo. Maura y con su ministro de Hacienda van a estar en Barcelona el año 4, cuando Maura sufre su primer atentado, el segundo sería el año 10. Maura encarga a Guillermo de Osma, llame usted a Constanza para decirle que estoy vivo. Maura y Osma van a asistir al proceso de Ozaleda, aquel dominico de Manila que se le acusa
por el TRUS, es decir, el Imparcial, el Heraldo y el Liberal, de que es un traidor a España, o acusándole de que ha entregado las llaves de la ciudad de Manila al comandante jefe del ejército americano. Y a Maura lo único que se le ocurre es nombrarlo y proponerlo para el arzobispo de Valencia. El caso Nozaleda es el primer frente de ataque que para Maura no era de carácter político, sino anticlerical, que va a sufrir en sus gobiernos. Maura va a estar muy presente en el tema de la famosa caricatura de Junceda en el Cucú y en La Voz de Cataluña, que va a provocar que por primera vez en la historia política de España, y no lo hace un gobierno conservador, sino un gobierno liberal con Morés Pendergá a la cabeza, se rompa la unidad jurisdiccional que tanto había hecho por ella don Antonio Cánovas del Castillo, y surge la ley de jurisdicciones para juzgar a los militares o a las posibles ofensas al ejército. Maura va a sufrir el año 9, que ya no está en el gobierno Osma, pero que cuenta con Osma, el famoso Maura no, con motivo del envío de soldados a la guerra de África. Si antes la muerte del soldado era en América, ahora será en el norte de África. Y el Maura no va a marcar toda una etapa. Pero hay algo más el año 9. El año 9, y aquí entra Oxford, el año 9 surge en España por primera vez una cosa que se está repitiendo exactamente ahora. Se repitió el año 2015. La ruptura del famoso Pacto del Pardo, del bipartidismo montado por don Antonio Cánovas del Castillo, la alternancia en el poder, al margen incluso del sistema electoral, la alternancia en el poder entre conservadores y liberales. De pronto aparece un bloque republicano socialista y esa gran figura del liberalismo, que es don José de Canalejas y Méndez, está dispuesto a aceptarlo, está dispuesto a darle cancha política a ese bloque que va a llevar por primera vez al Parlamento de España ni más ni menos que a un líder sindical que ha creado la UGT y el PSOE, llamado Pablo Iglesias Pose. En estos casos hay que decir el segundo apellido para no evitar confusiones. Y además va a meter en el Congreso de los Diputados a un hombre que ya había sido diputado por la Constitución del 76 en Puerto Rico, que es don Benito Pérez Galdós. Esto no lo puede tolerar don Antonio Maura. Y nadie del Partido Conservador se atreve a llevarle la contraria al gran Maura. Sí lo hace Guillermo de Osma. Guillermo de Osma le dice: se está usted equivocando, don Antonio. Hay que dar juego, han cambiado las circunstancias, se ha roto el bipartidismo, hay que dar juego y hay que canalizarlos para que sean fuerzas constitucionales al amparo de la Constitución. Osma está recordando que en esa Inglaterra donde él ha ido de estudiante, las famosas fuerzas conservadoras y liberales han abierto el ámbito político para que aquella organización sindical, las Trade Unions, que van a generar un partido laborista, entren en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes. Aquí ya tenemos la Cámara de los Lores, que tenemos el control político. ¿Por qué no permitir que esas nuevas organizaciones políticas participen del juego? Eso lo tiene muy claro Osma, pero era el único que lo podía tener claro. Don Antonio llega un momento en que cuando Canalejas le ofrece, por favor, hagamos posible la inclusión en el sistema político de esas nuevas fuerzas que representan a nuevos sectores sociales, estén a nuestro lado y no les echemos del juego para que estén contra nosotros. El único que lo podía entender eso era precisamente don Guillermo de Osma. Hay una famosa frase de don Antonio Maura cuando Canalejas le está ofreciendo el pacto, la renovación del famoso y no escrito Pacto del Pardo, y se levanta don Antonio airadamente en el Parlamento para decir: me está enfangando el polvo en el que ustedes quieren meter la política española y me levanto para quitarme a golpe ese polvo de mi casaca. La única persona que le dice: don Antonio, usted está equivocado, se llama Guillermo de Osma.
Es un momento crucial en la vida política española. A partir de ese momento, Osma abandona la primera fila. Ya no va a estar ahí. Osma sigue colaborando con Maura un poco antes, el año 7, con la famosa ley electoral de Maura. La ley que, por cierto, va a estar en vigor hasta el año 31. Y una ley donde hay, y se ha discutido muchísimo, un famoso artículo, el artículo 29, que curiosamente no es de Maura ni es de Osma. Es justamente una enmienda que presenta en el Parlamento don Gumersindo de Azcárate. Y es lo que en un hombre institucionalista, como es Azcárate, va a permitir. El artículo 29, como ustedes saben, es que en aquellos distritos donde solo hubiera un candidato no había elecciones. Por lo tanto, así como en las ciudades grandes era imposible impedir que gente que estuviera fuera del sistema participara, en los distritos pequeños sí. Bastaba que el alcalde de un pequeño distrito, de Monforte de Lemos, pongo por caso, o cualquier otro, advirtiera a una persona que no fuera de su partido que se iba a presentar diciendo, muy bien, pues como además de alcalde soy el latifundista o el empresario, mañana no vengas a trabajar. Eso es lo que explica un argumento muy extendido y falso de que el año 31 la mayoría de las fuerzas municipales españolas fueran de concejales monárquicos al amparo del artículo 29, porque de las capitales de provincia solo una, Cádiz, tuvo una mayoría de concejales monárquicos. El resto, incluido, como decía tristemente Alfonso XIII, hasta Sevilla, la del no me ha dejado, me ha dejado. Pues bien, esa es la historia. Esa es la vida, la trascendencia política de don Guillermo de Osma. Un hombre que, de alguna manera, yo me lo he acabado de configurar como una especie de espíritu renacentista en el siglo XX. Un hombre que podría haber dicho, como dijo ni más ni menos que Miguel Ángel ya en su vejez, cuando le felicitan por los frescos de la Sistina, aún aprendo. Fue permanentemente un aprendiz. Estuvo abierto permanentemente a todas las novedades que la vida y la cultura y el desarrollo industrial e intelectual le iban ofreciendo. Y un hombre que, a pesar de que había nacido en una élite de valor, a pesar de formar parte de tan distinguida familia de la aristocracia española, podía añadir a su mote heráldico, si quisiera, aquel viejo dicho, aquel viejo lema de la nobleza castellana de quiero que por mis hechos y no por los de mi abuelo ir a los cielos. Nada más y muchas gracias.